Solo Adán y Eva podían obedecer completamente a Dios, pero desde que entró el pecado al mundo, nosotros estamos sujetos a la misericordia y gracia de Cristo. Entender esto es importante para entender de qué se tratan los dos pactos, que es el tema de esta y la próxima clase. Vamos a profundizar hoy en cómo Dios desde el Antiguo Testamento ha querido pactar con su pueblo, comprometerse con él para tratar de remediar la situación del hombre cuando cayó en pecado y volver a unirse con él. Esta es la historia que vamos a entender hoy. Identificar los dos pactos es uno de nuestros objetivos. Explorar acerca de cómo el fracaso humano vez tras vez se ha dado cuando el hombre confía en su propia capacidad y hace su voluntad en vez de la de Dios. Y además, cómo confiando en Dios siempre saldremos adelante, porque Dios es un Dios de promesas. Él no es hombre para mentir. Aquí encontramos el pacto que Dios establece con Adán y Eva. En este pacto, Dios busca una relación entre Dios y sus hijos. Los textos de Génesis dicen que este pacto entre Dios y el hombre estaba basado en la obediencia. Esto porque Adán y Eva tenían la capacidad de obedecer a Dios, eran perfectos. Desafortunadamente, Adán y Eva y no Dios deciden desobedecer a Dios rompiendo el pacto. Así el pacto queda roto. Ya no hay una relación directa y personal entre Dios y los hombres, porque el pecado nos separa de Dios. Para restablecer esa relación, el Creador toma iniciativa y nos asegura desde el Antiguo Testamento que vendrá un Salvador para el hombre. En el mismo Génesis, Dios habla de que quiere remediar esa situación, ese error que el hombre cometió y que lo apartó de su presencia. Esta iniciativa la toma Dios, porque nosotros ya no podemos obedecer. De esta manera, Dios está restaurando el pacto que hizo con Adán y Eva, pero este pacto ya no está basado en la obediencia, pues es imposible para nosotros obedecer. Se basa en la gracia de Dios y no en la obediencia o en el esfuerzo humano. El segundo pacto existe desde que entró el pecado hasta nuestros días. Cuando estudiamos el pacto que Dios hizo con Abraham, estamos estudiando el mismo pacto de gracia. En este pacto, Dios acuerda con Abraham de la forma como lo hacían en esos tiempos: colocar animales muertos partidos por la mitad y caminar entre ellos. Esta práctica sugería de que la garantía del pacto era la vida de la persona. Y Dios dice, puso su vida como garantía para que se cumpla el pacto que estaba haciendo con Abraham. ¿Qué pacto? El de darle un hijo y hacer de Abraham y su descendencia una gran nación. Ante este pacto, Abraham simplemente tenía que esperar, confiando en Dios. No tenía que hacer nada más. Sin embargo, Abraham decide confiar más en su esfuerzo que en Dios, tal como veremos a continuación. Abraham fracasó porque Dios hizo un pacto con Abraham de darle un hijo. Sin embargo, Abraham decide ayudar a Dios. Habían pasado 10 años desde aquel pacto y Adán no tenía hijos. Y siguiendo el consejo de Sarai, su esposa, que era estéril, Abraham se unió a su esclava
que era Agar, y fruto de esa unión nace Ismael. Y Abraham supone que Ismael es el descendiente, el hijo que Dios le había prometido. Este acto, toda esta escena, es desaprobado por Dios. En consecuencia, Ismael no es el hijo de la promesa, y Dios rechaza a Ismael como hijo de la promesa. Continuamos entonces viendo cómo pretender alcanzar las promesas de Dios con el esfuerzo humano es imposible. No podemos. Abraham cometió ese error pretendiendo alcanzar la promesa de Dios con su propio esfuerzo. Este mismo error se ve más adelante, cuando Dios está pactando con el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Dios presenta al pueblo de Israel sus leyes, sus 10 mandamientos, y en respuesta el pueblo responde: sí, cumpliremos tu ley. Nuevamente, aquí vemos el esfuerzo humano como el medio para alcanzar la gracia de Dios. Sin embargo, este esfuerzo humano para Pablo es una representación de lo que hizo Abraham. Por eso al monte Sinaí Pablo le llama Agar, porque representa el intento de ser humano por alcanzar las promesas de Dios a través de las obras. Pero pasados unos días, el pueblo de Israel, que confió en su propia capacidad, estaba ahora adorando a un becerro de oro. En consecuencia, el pueblo de Israel confía en sus propias fuerzas y fracasa ante Dios. Por lo tanto, podemos concluir, viendo el ejemplo de Abraham y del pueblo de Israel, que el esfuerzo humano siempre va a fracasar cuando pretende alcanzar la salvación por sus obras. En el último objetivo vemos el cumplimiento por parte de Dios. A pesar del pecado que cometió Abraham, el Señor reveló su amor y misericordia, pues decidió cumplir la promesa que le había hecho a Abraham. Abraham y Sara, en su momento, tuvieron a Isaac, el hijo prometido. Génesis y Hebreos nos dicen que el nacimiento de Isaac fue una obra milagrosa, obra de Dios, muy diferente al nacimiento de Ismael, en el cual logró simplemente el ser humano. Isaac es fruto de esa promesa. Al mismo tiempo, el apóstol Pablo utiliza la relación que tuvo Ismael con Isaac para entender cómo siempre los hijos esclavizados por el mundo y la maldad van a perseguir al pueblo elegido que quiere agradar a su Dios y quiere obedecerle. Como pueblo de Dios siempre vamos a sufrir acoso, burlas y persecuciones, pero a pesar de todo ello, Dios promete siempre a sus hijos protección y bendición muy especiales. El Señor siempre cumple sus promesas y cuida a su pueblo elegido. En resumen de lo que acabamos de ver, podemos decir que Dios siempre busca la manera de que volvamos a estar cerca de Él, así como lo estuvimos en el principio cuando nos creó a su semejanza y éramos perfectos en pureza. Que todos los intentos del hombre por salvarse de la muerte eterna y volver a Dios mediante sus propios esfuerzos y obras en la carne han fracasado y seguirán fracasando. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Esto no es algo que sea un mérito propio, sino que es un regalo de Dios y es por su gracia. Y tercero, que Dios cumplió su promesa, ya la cumplió de darnos un camino para retornar a Él a través de su gracia salvadora, que ha sido traída por Jesús. Como dice la palabra, Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede volver al Padre sino por Él. Jesús es el único nombre bajo el cielo en que podemos ser salvos. Jesús es el único mediador y que intercede cada día por nosotros. En resumen, entonces, queridos alumnos, el antiguo pacto era un pacto con defecto, porque era un pacto imposible de cumplir con el esfuerzo humano.
El hombre por sus propias obras no puede salvarse a sí mismo, no puede ganarle al pecado que le domina, porque su corazón, desde que la semilla del mal entró en él, está inclinado al mal. Pero solo Dios y su gracia a través de Jesús pueden cambiarnos ese corazón malvado en un corazón bueno, en un corazón que se incline a hacer la voluntad de Dios, en un corazón que sea purificado por la sangre de Cristo, en un corazón que quiera hacer siempre la voluntad de Dios. En la próxima clase entonces veremos de qué se trata el nuevo pacto, el pacto mediante el cual somos justificados ante Dios a través del sacrificio en la cruz que hizo Jesús. Dios los bendiga.